Muchos creen que la vida es algo que simplemente sucede, que el futuro llega solo como una consecuencia automática del paso del tiempo. Muchos creen que un día, sin saber muy bien cómo, todo encajará, las cosas mejorarán y la versión que sueñan de sí mismos aparecerá casi por inercia. Y esa creencia, tan cómoda como peligrosa, es una de las mayores trampas psicológicas del ser humano. Porque mientras esperas, la vida avanza. Mientras dudas, el tiempo decide por ti. Mientras pospones, otros actúan. No porque sean mejores, sino porque entendieron algo esencial, que la vida no responde a intenciones, responde a decisiones. El ser humano no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de responsabilidad interior. Nos cuesta aceptar que nadie va a vivir por nosotros, que nadie va a elegir por nosotros y que cada día que pasa sin conciencia es un día que no vuelve. El momento en que entiendes esto, algo se rompe por dentro y al mismo tiempo algo despierta. Porque cuando aceptas que tu futuro está en tus manos, ya no hay excusas, pero tampoco límites. El mundo no te debe nada y cuando entiendes esto de verdad, no desde la cabeza sino desde el corazón, algo cambia para siempre. Porque durante mucho tiempo nos educan, casi sin darnos cuenta, en la idea de que si haces las cosas bien, la vida te recompensará. Que si eres buena persona, si te esfuerzas, si cumples, entonces el mundo te dará lo que mereces. Y claro, cuando eso no ocurre, aparece la frustración, la queja, la sensación de injusticia. Yo mismo he pasado por ahí. He tenido momentos en los que pensaba, después de todo lo que hago, ¿por qué esto no sale? Porque a otros sí y a mí no. Y ese pensamiento, aunque es humano, es tremendamente peligroso porque te coloca en una posición pasiva esperando que algo externo se ordene para que tú estés bien. La vida no funciona así. La vida no te debe nada. No te debe resultados, no te debe reconocimiento, no te debe facilidades y cuanto antes lo aceptas, antes te liberas. Porque el problema no es que el mundo no te dé lo que esperas. El problema es vivir esperando. Esperando que cambien las circunstancias, que cambien las personas, que llegue el momento perfecto. Y ese momento casi nunca llega. Lo que sí llega, sin darte permiso, es el paso del tiempo. Y el tiempo no negocia con nadie. Ahora bien, que el mundo no te deba nada no significa que estés perdido. Al contrario, significa que tú te lo debes todo a ti mismo. Te debes coherencia, te debes esfuerzo, te debes intentarlo incluso cuando no hay garantías. Recuerdo una etapa de mi vida profesional en la que las cosas no salían como yo quería. Podría haberme instalado en la queja, en el no es justo, pero entendí algo clave. Quizá no podía controlar lo que pasaba afuera, pero sí podía controlar mi actitud, mi compromiso, la forma en que afrontaba cada día. Y ahí está la verdadera fuerza del ser humano, no en controlar el mundo, sino en decidir quién eres tú dentro de él. Cuando asumes que te lo debes todo a ti mismo, dejas de buscar culpables. Dejas de señalar a los demás, al sistema, a la suerte. Empiezas a mirarte con honestidad y a preguntarte, ¿estoy dando lo mejor de mí con lo que tengo ahora? No mañana, no cuando todo sea más fácil, ahora. Porque la dignidad personal no depende del resultado, depende del intento. Depende de acostarte sabiendo que no te traicionaste. Y hay algo profundamente humano en esto. Cuando te haces cargo de tu vida, cuando aceptas que nadie va a vivirla por ti, recuperas la autoestima. No la que viene de los aplausos, sino la que nace del respeto propio. Ese respeto silencioso que aparece cuando sabes que pase lo que pase, estás respondiendo con valores, con actitud y con responsabilidad. Y desde ahí, desde ese lugar, el mundo puede no deberte nada, pero tú empiezas a construirlo todo. Muchos piensan que la vida cambia con grandes decisiones, con momentos extraordinarios, con saltos espectaculares. Creen que un día de repente todo se transformará. Un proyecto exitoso, una oportunidad que llega de manera milagrosa, una decisión que lo cambia todo y sin embargo la vida no funciona así. Los grandes cambios son simplemente la suma de pequeñas decisiones repetidas día tras día. Yo he comprobado esto en mi propia trayectoria. Recuerdo cuando empecé a trabajar en mi primera empresa con pocos recursos, sin contactos y sin nada garantizado. Nadie veía el potencial, ni siquiera yo del todo, pero tomaba pequeñas decisiones cada día. Dedicar una hora extra a entender mejor mi trabajo, a aprender una habilidad nueva, escuchar más de lo que hablaba, ofrecer ayuda sin esperar reconocimiento. Ninguna de esas acciones parecía significativa en el momento, pero con el tiempo todas ellas se sumaron y crearon un cambio real. Es fascinante cómo algo tan aparentemente insignificante puede determinar el rumbo de tu vida. Es un café que decides beber con un colega para aprender algo nuevo. Es esa hora que dedicas a leer en lugar de desplazarte en distracciones. Es el hábito de escribir tus objetivos aunque nadie los lea. Cada una de estas pequeñas decisiones se convierte en un ladrillo en el edificio de tu futuro. Y lo más importante es que este principio es democratizador. No necesitas suerte,
No necesitas talento extraordinario, no necesitas que alguien te abra la puerta, solo necesitas constancia, atención a tus decisiones y la voluntad de hacerlas con intención. Muchas veces nos obsesionamos con grandes metas y nos paralizamos porque pensamos que el salto es demasiado grande. Queremos el resultado inmediato, la transformación instantánea y nos olvidamos de que el cambio real ocurre en la suma de pequeñas elecciones cotidianas. He conocido personas que trabajan 16 horas al día sin avanzar porque todo lo que hacen es reacción, no decisión consciente. Comparativamente he visto a otros que trabajan con enfoque, que priorizan esas pequeñas acciones que realmente suman y avanzan más en un mes que otros en un año. La diferencia no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad de las decisiones. Cuando empiezas a ver cada acción como una inversión en tu futuro, todo cambia. Lavarte los dientes, estudiar un poco más, hacer ejercicio, hablar con honestidad, elegir actuar con integridad. Cada pequeño gesto tiene un efecto acumulativo. Es como plantar semillas. No ves el árbol de inmediato, pero si eres constante, florece. Y ese árbol puede soportar tormentas que ninguna decisión única podría haber resistido por sí sola. Así que no subestimes lo pequeño. No esperes al momento perfecto. No busques la gran oportunidad. Tu futuro no está en un solo instante, está en la repetición de tus actos conscientes. Cada día es un terreno donde siembras lo que quieres cosechar y si entiendes esto, empezarás a valorar tus decisiones más simples porque son ellas las que te llevarán paso a paso hacia la vida que realmente deseas. Muchos buscamos la comodidad como si fuera un refugio seguro, como si permanecer en lo familiar nos protegiera de los problemas y del esfuerzo. Queremos sentir alivio inmediato, escapar del cansancio, evitar el riesgo y nos convencemos de que al quedarnos en nuestra zona conocida estamos tomando decisiones inteligentes. Yo también he caído en esa trampa, muchas veces. Recuerdo días en los que podía aprovechar una oportunidad para aprender algo nuevo, para hablar con alguien que me inspirara, para enfrentar un desafío y en cambio elegí la comodidad, quedarme sentado, esperar, postergar. En ese momento sentía alivio, pensaba que había hecho lo correcto, que mi decisión era prudente, que mañana sería otro día. Pero al mirar atrás entendí algo fundamental. La comodidad no se queda gratis. Siempre tiene un precio y muchas veces ese precio es más alto que cualquier esfuerzo que hubieras invertido. La comodidad promete paz inmediata, pero cobra un impuesto invisible, el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no es un simple malestar pasajero, es la sensación de que dejaste pasar tu vida, de que tus sueños fueron reemplazados por excusas disfrazadas de prudencia. He conocido personas que durante años eligieron la seguridad, el camino fácil, el silencio, y cuando llegó la edad de mirar atrás no recordaban los triunfos, sino las oportunidades que no tomaron, las conversaciones que no tuvieron, los riesgos que evitaron. Lo paradójico es que en el instante de elegir la comodidad parecíamos ganar algo, pero a largo plazo estábamos perdiendo lo más valioso, la posibilidad de convertirnos en quienes realmente queríamos ser. Cuando comprendemos esto, empezamos a mirar la comodidad de manera diferente, no como un refugio, sino como un recordatorio de que el crecimiento exige incomodidad. Cada vez que elegimos lo fácil, reducimos un poco nuestro potencial. Cada vez que nos atrevemos a lo difícil, nos acercamos un poco más a nuestra mejor versión. Recuerdo una experiencia personal cuando decidí enfrentar una presentación que me aterraba, prepararme con disciplina y exponerse frente a un público que me intimidaba. Sentí miedo y tensión, pero al terminar descubrí que había ganado confianza y habilidades que en ningún momento cómodo podría haberme dado. Esa sensación de expansión personal, de saber que puedo con más de lo que creía, no tiene precio. La vida no se construye desde la comodidad. Los grandes logros, las experiencias significativas, la paz interior y la satisfacción profunda provienen de enfrentar aquello que nos incomoda, de decir sí a lo que nos desafía y de elegir acciones que, aunque difíciles, nos acercan a nuestro potencial. Y cuanto antes lo entendemos, antes dejamos de gastar tiempo en la ilusión de seguridad y empezamos a invertir en nuestro crecimiento. La incomodidad es la brújula que nos señala dónde debemos ir. La comodidad es solo un espejismo que nos aleja de nuestro verdadero camino. Al final siempre llega el momento de mirar atrás y preguntarse, ¿viví por miedo o por convicción? ¿Elegí la comodidad o elegí mi vida? Porque la comodidad puede ser agradable hoy, pero el arrepentimiento pesa para siempre. Muchos decimos que no tenemos tiempo, como si fuera un recurso que se nos escapa de las manos, algo que nos traiciona cada día. Nos repetimos, no me alcanza el tiempo, si tuviera más horas, cuando tenga un hueco lo hago, pero la verdad es que el tiempo no falta, nunca ha faltado. Lo que realmente nos falta es prioridad y sentido, ¿no? Yo lo he experimentado muchas veces en mi vida
Recuerdo épocas en las que me sentía agotado o abrumado por la cantidad de cosas que debía hacer, pensando que si añadía una tarea más, el día se derrumbaría sobre mí. Pero al mirar atrás me di cuenta de que la mayor parte de ese estrés venía de estar haciendo cosas que no eran realmente importantes, de llenar mi agenda de actividad sin propósito, de confundir movimiento con progreso. Cuando entendemos que cada minuto es valioso, empezamos a preguntarnos, ¿qué merece realmente mi tiempo? No basta con hacer cosas. Debemos hacer cosas que nos acerquen a lo que queremos ser. La prioridad no es simplemente decidir qué tarea hacemos primero en la lista, es decidir qué cosas merecen estar en la lista desde el principio. En mi experiencia, los momentos en los que más he avanzado en mi crecimiento personal y profesional no fueron aquellos en los que trabajé más horas, sino los que trabajé con claridad, con dirección y con propósito. Por ejemplo, recuerdo que durante un proyecto importante podía pasar horas revisando correos, atendiendo reuniones interminables y contestando mensajes, pero un día decidí dar prioridad a las acciones que realmente impactaban los resultados. Reunirme con personas clave, dedicar tiempo a diseñar estrategias, profundizar en lo que realmente movía el proyecto. La diferencia fue abismal. En menos tiempo logré más porque cada minuto tenía sentido. La falta de sentido nos hace esclavos del reloj. Hacemos muchas cosas, pero pocas con significado. Nos distraemos con lo urgente, lo trivial, lo que otros esperan de nosotros, y al final del día nos preguntamos por qué nos sentimos vacíos, por qué sentimos que el tiempo nos controla y no nosotros a él. Cuando priorizamos con sentido, cada acción deja de ser un gasto de energía y se convierte en una inversión. Cada hora invertida conscientemente se multiplican resultados y satisfacción. Esto no es teoría, es práctica. Yo he aprendido a planificar mis días en torno a lo que realmente quiero aportar y crear, no solo en lo que es urgente para otros. La diferencia entre estar ocupado y estar productivo está en la intención y la dirección. Y algo más. Tener prioridad y sentido no significa eliminar el descanso ni el disfrute, al contrario. Significa que valoras tu tiempo tanto que eliges invertirlo en lo que realmente importa, sin culpas ni distracciones innecesarias. Cada día se vuelve más rico, más lleno, más conectado con tu propósito. Cuando empiezas a vivir así, descubres que nunca te falta tiempo. Lo que antes parecía escaso ahora fluye, porque cada acción está alineada con tu objetivo, con tu crecimiento, con tu vida. Al final lo que cambia todo no es trabajar más horas, sino decidir qué merece tu atención y vivir cada minuto con intención. Muchas personas creen que trabajar duro es suficiente para alcanzar el éxito, que si dedican largas horas, esfuerzo y energía constante, los resultados llegarán de forma automática. Yo también pensaba así en mis primeros años, cuando medía mi día por la cantidad de tareas completadas, por las horas que permanecía frente al escritorio o en reuniones interminables, pero con el tiempo me di cuenta de que trabajar duro sin un propósito claro es como remar sin dirección, mucho esfuerzo pero sin avanzar. Recuerdo un proyecto que asumí hace años, lleno de entusiasmo, pensando que con trabajo intenso lograría grandes resultados. Pasaba largas jornadas, corría de un lado a otro, atendía cada detalle y al final del mes me sentía agotado pero con poco progreso real. Fue un momento de aprendizaje profundo. Entendí que no importa cuánto te esfuerces, si tu energía no está enfocada en lo que verdaderamente importa, los resultados serán mediocres o inconsistentes. Trabajar con propósito significa tener claridad sobre el porqué detrás de cada acción. No se trata solo de completar tareas ni de mantenerte ocupado. Se trata de alinear tu esfuerzo con un objetivo que te inspire y que tenga un impacto significativo no solo en tu vida, sino en la de los demás. Por ejemplo, cuando decidí cambiar la forma en que me relacionaba con mis estudiantes y colegas, dejé de pensar en cantidad y empecé a pensar en calidad. Cada conversación, cada clase, cada consejo debía tener un propósito claro. El cambio fue sorprendente. No solo los resultados mejoraron, sino que yo también sentía satisfacción y energía, porque cada minuto invertido tenía sentido. Esa diferencia entre trabajar duro y trabajar con propósito transforma no solo tus resultados, sino también tu motivación y tu bienestar. Además, trabajar con propósito implica revisar constantemente hacia dónde vas. Es fácil caer en la rutina, en la inercia del esfuerzo repetido y creer que solo por estar ocupado estás avanzando. Pero la verdadera medida del progreso no está en el tiempo invertido, sino en los resultados que importan y en el aprendizaje que obtienes. Recuerdo otra etapa en la que mis días se llenaban de actividad frenética. Reuniones, correos, tareas administrativas. Al final el trabajo duro me dejaba exhausto, pero con poco impacto real. Fue entonces cuando decidí definir metas claras y diseñar acciones intencionadas. Enfocarme en proyectos estratégicos, priorizar tareas que acercaran mi visión y dejar de dispersarme. La diferencia fue abismal, no solo avancé más rápido, sino que lo hice disfrutando del proceso y con claridad en mi propósito. Trabajar con propósito también requiere valentía.
Implica decir no a lo que no contribuye a tus objetivos, resistir la presión de la inmediatez y mantener la mirada en lo que realmente importa, incluso cuando nadie lo reconoce. Porque trabajar duro sin propósito puede crear agotamiento, frustración y sensación de vacío, mientras que trabajar con propósito genera energía, motivación y sentido de contribución. Cada acción, cada decisión, cada esfuerzo cobra valor cuando está alineado con algo que trasciende la rutina y conecta con tu visión de vida. Si comprendes esto, entiendes que tu éxito no depende únicamente del esfuerzo, sino de la intención que pongas detrás de cada esfuerzo. Y cuando alineas tu trabajo con un propósito claro, descubres que no solo avanzas más rápido, sino que disfrutas cada paso del camino y construyes algo que realmente vale la pena. Muchas personas piensan que el crecimiento personal es algo egoísta, ¿no? Que se trata únicamente de mejorar por uno mismo, de superarse sin mirar alrededor. Yo he aprendido a lo largo de mi vida que crecer no es solo una responsabilidad contigo mismo, sino también con los demás. Cada vez que decides ser mejor, cada hábito que adoptas, cada nueva habilidad que desarrollas, no solo transforma tu vida, sino que inevitablemente impacta en las personas que te rodean. Recuerdo mis primeros años enseñando, enfrentando retos y dudas sobre mi capacidad para influir positivamente en los demás. Al principio me centraba únicamente en mi desarrollo, en estudiar, preparar clases, mejorar mis conocimientos, pero muy pronto descubrí que todo ese crecimiento solo tenía sentido cuando podía compartirlo y aplicarlo en beneficio de otros. Cada mejora que logré abrió la puerta a ayudar, inspirar y elevar a quienes estaban a mi alrededor. Crecer es, entonces, un acto de responsabilidad. Cuando decides ignorar tu desarrollo, no solo te traicionas a ti mismo, sino que también limitas el impacto positivo que podrías tener en tu familia, tus compañeros, tus amigos y tu comunidad. He visto esto claramente en la vida de muchas personas. Quienes evitan el esfuerzo del aprendizaje, quienes se conforman con lo fácil y lo cómodo, terminan viviendo en la mediocridad y, sin darse cuenta, arrastran consigo a otros. Por el contrario, quienes se comprometen con su evolución personal inspiran a su entorno. Un colega que mejora su comunicación puede transformar la dinámica de todo un equipo. Una madre que aprende a gestionar mejor sus emociones influye positivamente en la actitud de sus hijos. Un amigo que cultiva su resiliencia genera confianza y seguridad en quienes lo rodean. Crecer no es un lujo, es una obligación ética contigo y con los demás. También aprendí que este crecimiento requiere intención. No basta con esperar que las cosas sucedan o confiar en que la vida nos enseñará lo que necesitamos. Hay que elegir activamente, aprender, leer, practicar, reflexionar, salir de la zona de confort y enfrentar los desafíos que nos incomodan. Recuerdo un proyecto en el que debía liderar un equipo y al principio temía no estar a la altura. Podía haber delegado, ignorado mis carencias y seguir con lo cómodo. Pero decidí enfrentar mis limitaciones, estudiar, prepararme, pedir retroalimentación y mejorar mis habilidades de liderazgo. Ese esfuerzo no solo cambió mi desempeño, sino que transformó a todo el equipo, se volvió más colaborativo, más motivado y más exitoso. Crecer contigo mismo tiene un efecto multiplicador. Además, crecer también significa reconocer la influencia que tenemos sobre los demás. Cada palabra que decimos, cada acción que realizamos, cada decisión que tomamos es un ejemplo, consciente o inconsciente, para quienes nos rodean. Cuando asumimos nuestra responsabilidad de crecer, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que creamos un entorno más positivo, más motivador y más inspirador. Cada pequeño paso hacia nuestro desarrollo personal es un regalo que damos a quienes nos rodean. Así que, si quieres vivir plenamente, entiende que crecer no es un capricho ni una opción. Es una responsabilidad contigo y con todos los que se cruzan en tu camino. El crecimiento consciente es el legado más poderoso que puedes dejar, ¿no? Muchos buscan el éxito como si fuera una meta externa. Dinero, reconocimiento, estatus, títulos o aplausos. Yo también caí en esa ilusión durante mis primeros años. Pensaba que tener un buen puesto, un salario elevado o el reconocimiento de otros era la medida de lo que había logrado. Pero con el tiempo entendí algo fundamental. El verdadero éxito no se mide por lo que el mundo ve, sino por la coherencia interna que uno logra consigo mismo. Esa coherencia es la armonía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es vivir de manera alineada con tus valores, con tus principios y con tu propósito. Recuerdo una etapa de mi vida en la que parecía estar logrando mucho. Viajaba constantemente, hablaba en conferencias, recibía felicitaciones y cumplía objetivos externos. Pero por dentro sentía un vacío que ninguna aprobación podía llenar. Había un desajuste entre lo que decía que era importante y cómo realmente vivía mi día a día. Esa sensación de incongruencia me mostró que todo lo que construía desde afuera
no tenía sentido si no estaba respaldado por una coherencia interna sólida. Coherencia interna significa conocerse y ser honesto con uno mismo. No se trata de perfección ni de rigidez, sino de claridad sobre quién eres, qué valoras y cómo quieres vivir. Por ejemplo, cuando decidí replantear mi rutina diaria y priorizar acciones que realmente reflejaran mis valores, sentí un cambio profundo. Antes podía pasar horas ocupado en tareas que no me acercaban a mi propósito, simplemente porque eran vistas como importantes por otros. Después, cada decisión, cada interacción, cada acción que tomaba estaba guiada por la intención de ser fiel a mis principios. La paz que sentí no provenía de la aprobación externa, sino de saber que mi vida estaba alineada con lo que realmente creía y valoraba. Además, esta coherencia interna impacta directamente en nuestra capacidad de influir en otros. Cuando actuamos desde una congruencia genuina, nuestras palabras y acciones inspiran confianza y respeto. He observado que las personas más admiradas no son necesariamente las más ricas o talentosas, sino aquellas cuya vida refleja coherencia. Cumplen lo que prometen, mantienen su integridad y se comportan de manera consistente incluso cuando nadie las observa, ¿no? Esta consistencia crea un efecto poderoso. Transmite seguridad, inspira a otros y fortalece relaciones porque las personas saben que pueden confiar en nosotros. Por último, entender que el verdadero éxito es coherencia interna nos libera de compararnos con los demás. No necesitamos medir nuestro valor con estándares externos ni perseguir metas ajenas. Podemos definir lo que significa éxito para nosotros y vivirlo cada día paso a paso. En mi experiencia, cada momento en que actué alineado con mis valores, aunque fuera pequeño o invisible para otros, contribuyó a un bienestar profundo y duradero. Esa coherencia interna es lo que sostiene nuestras decisiones, nos guía frente a desafíos y nos permite avanzar con tranquilidad incluso en tiempos de incertidumbre. El verdadero éxito no está fuera, está dentro. Y cuando tu vida refleja coherencia interna, cada paso que das se convierte en un triunfo auténtico. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que la disciplina es una forma de castigo, una cadena invisible que nos restringe, nos obliga y nos priva de la libertad de decidir. Yo mismo solía pensar así en mis primeros años. Veía la disciplina como un sacrificio, algo necesario pero doloroso, que limitaba mi espontaneidad y mi disfrute de la vida. Sin embargo, con la experiencia aprendí que la disciplina no es una pérdida de libertad, es en realidad la forma más profunda de recuperarla. Cuando eres disciplinado, cuando te comprometes a hacer lo que sabes que es necesario, aunque no tengas ganas, te liberas de la tiranía de tus impulsos, de los estados de ánimo cambiantes y de la procrastinación que tanto nos roba la vida. Recuerdo mis primeros años preparando conferencias y clases, podía esperar a sentir inspiración, a tener motivación, a que las condiciones fueran perfectas y esas esperas a menudo me dejaban atrapado en la inercia. Aprendí que confiar en la disciplina, en la rutina, en los compromisos con uno mismo me daba una libertad mucho mayor que la ilusión de hacer lo que me viniera en gana. La disciplina te devuelve la libertad porque te permite decidir conscientemente cómo quieres vivir. No estás a merced de tus emociones, no estás atrapado en la comodidad de lo inmediato ni en los caprichos de la motivación, que como todos sabemos es efímera. La motivación es como una chispa, ¿no? Aparece y desaparece. La disciplina es como un faro que guía tu camino aunque las tormentas lleguen. En mi experiencia, los días en los que confié únicamente en la inspiración fueron días llenos de altibajos, ansiedad y frustración. En cambio, cuando construí hábitos y rutinas basadas en la disciplina, cada acción se convirtió en un paso hacia mis objetivos, independientemente de cómo me sintiera. Esa consistencia me dio un control sobre mi vida que antes parecía imposible. Además, la disciplina permite que tu tiempo y tu energía se vuelvan recursos poderosos y no elementos dispersos que se escapan de tus manos. Cuando decides levantarte temprano para estudiar, practicar, planificar o simplemente para cuidar de tu salud, estás invirtiendo en libertad futura. Porque cada acción disciplinada te acerca a ser la persona que quieres ser, a tener la vida que deseas, a cumplir tus compromisos sin depender del azar ni de la improvisación. Por ejemplo, recuerdo cuando decidí entrenar diariamente sin excusas para mejorar mi condición física. Al principio fue difícil, requería sacrificio y constancia, pero al cabo de meses no solo mejoré mi salud, sino que gané confianza y energía que me permitieron hacer más cosas con mi tiempo. Sin sentirme limitado por mi cuerpo ni por la falta de preparación, la verdadera libertad no es la ausencia de reglas ni la espontaneidad sin control, sino la capacidad de actuar con propósito, de elegir conscientemente y de construir tu vida de manera consistente. Cada hábito que cultivas, cada compromiso que honras, cada disciplina que practicas, te aleja de la dependencia de tus impulsos y te acerca a la autonomía.
Por eso, la disciplina no es un enemigo de la libertad, sino su más fiel aliada. Cuando entiendes esto, comprendes que ser disciplinado no te quita opciones. Te da el poder de elegir, te da control y te devuelve la vida en tus manos. Muchas personas confunden la gratitud con conformismo, como si agradecer lo que tienes significara aceptar la mediocridad o renunciar a tus sueños. Yo mismo caí en esa trampa durante años. Creía que para avanzar debía siempre estar insatisfecho, persiguiendo algo más grande, algo mejor, sin detenerme a reconocer lo que ya estaba presente en mi vida. Hasta que comprendí que la gratitud no es conformismo, sino energía para avanzar. Agradecer genuinamente lo que tienes no te hace menos ambicioso, al contrario, te da la claridad y el impulso para crecer. Recuerdo mis primeros años en la enseñanza, estaba enfocado únicamente en mejorar mis habilidades, en lograr resultados, en prepararme para cada clase, pero muchas veces me sentía agotado, frustrado y desconectado de la alegría de enseñar. Fue cuando empecé a practicar la gratitud diariamente que sentí un cambio profundo, No solo apreciaba a mis estudiantes, mis compañeros y mis oportunidades, sino que también sentía un impulso interno para mejorar, para aprender más, para dar más. La gratitud activa transforma nuestra percepción del mundo. En lugar de enfocarnos en carencias o dificultades, entrenamos nuestra mente para identificar recursos, posibilidades y soluciones. Por ejemplo, en mis viajes para dar conferencias, he conocido personas con menos recursos que yo, con desafíos enormes, y aún así mantenían una actitud agradecida por lo que tenían. Esa actitud no solo les permitía sobrevivir, sino prosperar. Cada oportunidad que recibían, cada pequeño logro, era un combustible que les daba fuerza para seguir adelante. Esto me enseñó que la gratitud no es pasiva. No se trata solo de decir gracias, sino de usar ese reconocimiento para motivarte a construir más, a crecer más, a impactar más en tu entorno. Además, la gratitud fortalece nuestra resiliencia. Cuando enfrentamos obstáculos, en lugar de dejarnos consumir por la frustración, la gratitud nos permite valorar lo que sí tenemos y las capacidades que ya hemos desarrollado. Recuerdo un momento complicado en mi carrera, cuando un proyecto que había preparado durante semanas no tuvo el resultado esperado. Podía haberme dejado abatir y culpar a las circunstancias, pero elegí enfocarme en lo que sí había logrado: la experiencia adquirida, las relaciones fortalecidas y el aprendizaje obtenido. Esa perspectiva me dio la fuerza para seguir adelante y lograr resultados aún mejores en los proyectos posteriores. La gratitud también es contagiosa y transforma tu entorno. Cuando agradeces sinceramente a quienes te rodean, creas un clima de colaboración, motivación y confianza. Esto, a su vez, te devuelve energía y te impulsa a seguir dando lo mejor de ti. Cada acción de gratitud activa un ciclo positivo que refuerza tu crecimiento personal y profesional. En mi experiencia, las personas que combinan ambición con gratitud logran un equilibrio poderoso. Avanzan con fuerza sin perder la conexión con lo que ya es valioso en su vida. Entender que la gratitud es energía para avanzar nos permite vivir con propósito, claridad y entusiasmo, y nos recuerda que lo que tenemos hoy es la base para construir lo que soñamos mañana. La gratitud no nos detiene, nos impulsa. Muchas personas sueñan con crecer, con ser mejores, con vivir vidas significativas, pero pocas comprenden que el crecimiento tiene un precio y que ese precio no siempre es cómodo ni agradable. Yo también lo aprendí con el tiempo. Al principio creía que solo con buenas intenciones, entusiasmo y esfuerzo ocasional podría avanzar y alcanzar mis objetivos. Pero pronto descubrí que el crecimiento verdadero no se da en la zona de confort, no llega mientras esperas que las oportunidades caigan del cielo. Llegó el momento en que tuve que decidir conscientemente pagar el precio del crecimiento. Renunciar a hábitos que me limitaban. Enfrentar miedos que me paralizaban. Sacrificar comodidad para invertir tiempo y energía en mejorar como persona y profesional. Recuerdo que al inicio de mi carrera en la enseñanza y las conferencias podía haber tomado el camino fácil, aceptar trabajos seguros, mantener una rutina cómoda y evitar desafíos que me sacaran de mi zona de familiaridad. Pero cada vez que me enfrentaba a una oportunidad que me intimidaba, entendía que el precio del crecimiento estaba en la incomodidad de avanzar y en la disciplina de comprometerme con algo mayor que yo mismo. Pagar el precio del crecimiento significa asumir responsabilidad por cada decisión que tomamos. No hay excusas, no hay atajos que funcionen a largo plazo. En mi vida, esto se tradujo en dedicar horas a aprender, estudiar y practicar, incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando parecía que el esfuerzo no daba frutos inmediatos. Cada paso que di, aunque pequeño, era un ladrillo en la construcción de la persona que quería ser. Aprendí que el crecimiento no es un evento puntual, no es un logro que aparece de repente, sino un proceso constante que requiere consistencia, paciencia y, sobre todo, disposición para pagar el precio que nadie más puede pagar por ti.
El precio también implica decir no a cosas buenas para poder decir sí a cosas grandes. He tenido que rechazar actividades, compromisos y hasta momentos de ocio, no por negar la vida, sino para invertir en aquello que realmente alimenta mi propósito y mi desarrollo. Esto puede sonar duro, pero en la práctica trae una satisfacción profunda. Cada sacrificio consciente se convierte en libertad futura, porque te acerca a la vida que quieres, a los resultados que mereces y a la persona que deseas ser. Por ejemplo, dedicar tiempo a preparar cada conferencia, leer intensamente, practicar habilidades de comunicación, todo eso requería esfuerzo y disciplina, pero me permitió crecer y aportar valor mucho más allá de lo que habría logrado sin ese compromiso, ¿no? El crecimiento también exige enfrentar la resistencia, tanto interna como externa. Internamente surge el miedo, la duda, la voz que dice que es demasiado tarde o que no eres suficiente. Externamente, a veces las personas que te rodean no comprenden tu cambio y tratan de frenarte. Pero cada desafío superado, cada miedo enfrentado, cada sacrificio asumido refuerza tu carácter y construye tu futuro de manera sólida. La vida recompensa a quienes están dispuestos a pagar el precio con esfuerzo, constancia y claridad de propósito. Tu vida realmente cambia cuando decides que nada vale más que tu crecimiento y estás dispuesto a invertir tiempo, energía y compromiso en ello. El precio del crecimiento es alto, pero el costo de no pagarlo es infinitamente mayor. Y ahora, mientras reflexionamos sobre todo esto, quiero que escuches con atención. Tu futuro no está esperando a que alguien más lo diseñe por ti. Cada minuto que pasa, cada decisión que tomas o dejas de tomar, está construyendo la vida que tendrás mañana, ¿no? La persona que serás en los próximos años. Y aquí está la verdad más poderosa y al mismo tiempo más aterradora. Nadie puede pagar por ti el precio del crecimiento. Nadie puede dar los pasos que solo tú puedes dar, nadie puede sostener tus compromisos, nadie puede enfrentarse a tus miedos por ti. Todo depende de tu voluntad de actuar, de tu disciplina, de tu decisión de decir sí, incluso cuando duele, incluso cuando es incómodo, incluso cuando parece imposible. Recuerda que la comodidad promete alivio, pero siempre cobra arrepentimiento. Cada vez que eliges lo fácil sobre lo importante, cada vez que pospones un sueño, cada vez que te conformas con menos de lo que sabes que puedes dar, estás construyendo un futuro de mediocridad y remordimiento. Pero lo maravilloso es que la misma verdad también es liberadora. Si tu futuro depende de ti, entonces también tienes el poder absoluto de crearlo. No hay excusas, no hay culpas, no hay fuerzas externas que determinen tu destino. La vida no te debe nada, pero tú te debes todo a ti mismo. Y cuando decides pagar el precio del crecimiento, cuando eliges la disciplina sobre la inercia, la gratitud sobre la queja, la acción sobre la espera, algo extraordinario sucede. No solo cambias tu vida, sino que elevas todo lo que te rodea, inspirando, apoyando y siendo ejemplo para quienes también buscan vivir con propósito. Así que haz un compromiso contigo mismo hoy mismo, no mañana, no cuando todo esté perfecto. Hoy, con un paso pequeño, con un esfuerzo consciente, comienza a construir tu futuro. Porque cada paso, por pequeño que sea, se compone día tras día, semana tras semana, año tras año, y de repente te darás cuenta de que has creado una vida de significado, de libertad y de auténtico éxito. No hay ensayo general en la vida, todo cuenta. Actúa como si cada momento importara, porque importa más de lo que puedes imaginar.